Vamos a empezar con la actividad del día de hoy, contando un poco nos visita Mario Elizalde. Mario Elizalde es médico, graduado de la Universidad Nacional de Rosario, fue jefe de terapia intensiva en el Hospital San Martín, ejerció la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, y lo último que lo trae hasta acá fue el referente, el director de CELCA, en la Secretaría de Lucha contra las Adicciones. Y bueno, un poco la invitación viene de que empezamos el cuatrimestre con ellos, conociendo cómo hay organizaciones en la comunidad, como las casas de atención y acompañamiento, que intentan abordar el cuidado y la atención de las personas que atraviesan situaciones de consumo. Fuimos a la Fundación Crecer, estuvimos en contacto con la licenciada Sandra Cislavi, quien al pasar menciona CELCA. Entonces fue la primera cita a CELCA en el marco de los encuentros que tuvimos. Pasamos por el Centro de Salud Mental de las Juventudes, que está en zona del aeropuerto. También visitamos y conocimos ese centro. Y la última charla la tuvimos con el doctor Pablo Simbalista, de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, quien también menciona CELCA. Entonces, para cerrar un poco nuestros encuentros con referentes en el campo de la salud, de la política sanitaria, nos pareció interesante poder convocarte para conversar un rato hoy, teniendo en cuenta esto de la importancia para pensar a veces en el futuro. Hace falta también mirar para atrás y ver qué pasó a lo largo de la historia, y pensar este espacio, ¿no?, de la universidad como un lugar de aprendizaje donde podemos parar un día de decir cómo tienen que ser las cosas para conversar de lo que se pudo hacer, de lo que quedó pendiente en un tiempo, y bueno, tener un espacio de reflexión que vos nos cuentes tus experiencias, tu trayectoria, bueno, pensando que hace falta mucho por resolver y hacer. Siempre está bueno poder tener una mirada externa de lo que podemos pensar hoy, de la situación en la cual estamos. Así que bueno, Mario, muchísimas gracias por estar acá. Con Mario nos conocemos desde hace muchos años, cuando estaba en CELCA. Alguna vez articulamos un trabajo de investigación pequeño sobre los conocimientos que tenían los que estudiaban enfermería y los que estudiaban psicología en relación al abordaje de los consumos y las adicciones. Así que ese es un punto en común que tuvimos hace muchos años atrás, y después, bueno, nos permitió seguir conversando a lo largo de mucho tiempo. Gracias por estar acá. Contrario, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, por un lado, nos ha unido el trabajo y distintas ideas con Fernando. A mí me encanta estar en la facultad, en un ámbito muy fresco, muy lleno de ilusiones, ¿no? Le contaba a Fernando que yo entré a la facultad el 17 de mayo de 1976, hacía un mes de golpe. Y fue difícil, fue difícil. Había que llegar con el tiempo corto, mostrar el documento, éramos dos hablando en el pasillo de la facultad, venían unos monigotes enormes y se ponían aquí a mirarnos, y uno tenía la obligación de irse para un lado y para el otro. Bueno, felizmente eso dejó de ocurrir. Bueno, Fernando me ha pedido de que haga un poquito la historia de lo que ha sido la prevención acá en Entre Ríos sobre el consumo de sustancias. Entonces yo me tengo que ir lejos en el tiempo, porque en el año 2005 la provincia de Entre Ríos firmó un convenio con la Cedronar
para realizar o para darle forma a una estructura del Ejecutivo que entendiera en el tema del consumo de sustancias, prevención, tratamiento, asistencia y demás. En aquel entonces era presidente Menem, entonces designa a un médico, el Estelle, para que funde Cedronal. Para algunos, con el paso del tiempo, se arrancó mal con el nombre, porque Cedronal significa Secretaría de Drogas de la Argentina. Entonces parecía como un lugar donde uno iba a preguntar cuánto costaba, qué se podía vender, una Secretaría de Drogas de la Argentina. Más allá de eso, se empezó una tarea que se intentaba expandir por toda la Argentina con el objetivo de prevenir el consumo. Entonces, una de las preguntas iniciales era ¿por qué había que prevenir el consumo? ¿No? Una pregunta que si la contestamos en función del tiempo, la respuesta es, yo creo, bastante sencilla, ¿no? Entonces, me convocan a mí, yo había sido secretario de Salud de la provincia, era secretario de Salud, en ese momento no había ministerio, así que el secretario era la función del ministro, y el gobernador del momento me pregunta si yo iba a coincidir con el convenio que iba a firmarse en ese momento con la Organización Panamericana de la Salud. Claro, bueno, yo viví muchos años en Buenos Aires, donde me formé y conocía muy bien la estructura de la OPS. Ustedes saben que la OPS es anterior a la OMS, a la Organización Mundial de Salud. Y yo no coincidía absolutamente en nada. Ya eran famosos por presentar una serie de diapositivas así fabulosas, fantásticas, de algún otro lugar del planeta que estaba notablemente más adelantado, gracias a que nosotros en el tema salud, y también sabía que era mostrarnos lo que nosotros no podíamos hacer. Pero para hacer todo eso había que pagarles, y había que pagarles muy bien. Y yo no convalidé de ninguna manera ese asunto, así que bueno, voy por otro lado. En ese momento a mí me ofrecen la secretaría esta a crearse, y recuerdo que fue una de las compañeras nuestras que dijo, ¿pero qué va a hacer la Secretaría de Lucha contra las Adicciones? Y sonó bien ese nombre, porque además generaba una sigla muy pegadiza de cerca, ¿no? Y así fue que nace el título. Bueno, me dan la tarea a mí de organizarla. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza una secretaría que nunca antes había existido? Entonces para eso lo que había que hacer era estudiar, ver cómo se argumentaba cómo se argumentaba primero por qué vamos a crear esto, después cómo y de dónde iban a salir los recursos. Los recursos salen naturalmente del presupuesto, que hace una asignación presupuestaria que tiene un domicilio presupuestario. Todo esto significa que había un monto de dinero destinado para crear la Secretaría. De hecho, cuando creamos la Secretaría salió mucho menos de lo que el presupuesto tenía. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente de la administración pública que estaba dispuesta a participar de la organización de una Secretaría que tuviera el fin que iba a tener. Así que yo creo que hubo 3 o 4 ingresantes y nada más, sobre un total de 50 personas que conformaron la Secretaría. Un número que llamó la atención en ese momento porque bueno, no se creía que el sistema podía convocar tanto. Estamos hablando del año 2007, han pasado casi 20 años, ¿no? Y bueno, entonces recuerdo que nos juntamos y la cosa fue, ¿qué sabemos de adicción? Nada, entonces lo que hay que hacer es estudiar. Y entonces ahí apareció un chico que era peluquero, un chico que era un empleado administrativo, otra persona que tenía un puesto en la feria, y cada uno de ellos integraba la secretaría. Y nos pusimos a estudiar con una meta de tiempo que fueron 3 meses. En esos 3 meses teníamos, me incluyo, que aprender lo que eran las drogas, las adicciones, qué legislación había vigente en la región, en el mundo, qué experiencias había habido sobre este tema, teniendo en cuenta de que en ese momento, por ejemplo, había 5 países en el mundo, o 4, que con la sola tenencia de una hojita de marihuana, la pena es la decapitación. Eso está vigente hoy en día, aunque le parezca mentira.
Y en otros se han creado comunidades, Bélgica, Holanda, Suiza, donde se deposita al adicto en una especie de barrio con el compromiso de que no generen ningún disturbio y que ahí se drogue con el equipo. ¿No? Estas comunidades son extrañas, no se terminaron desarrollando como ejemplo en todo el mundo y bueno, nosotros estudiamos todo eso. Una vez que teníamos el grado de conocimiento, que además nos chequeábamos entre nosotros, porque era algo era como un juego, era algo que entusiasmaba. Decir, sí, si vos te fumás un porro a los 14 años, ¿sos un drogadicto? No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un drogadicto o no? No, claro que no. Entonces, bueno, si una persona, por la causa que sea, se alcoholiza, ¿es culpable? Entonces nos fuimos preguntando, contestando muchísimas preguntas. Si vos sos el papá y tu hijo, que tiene 14 años, lo encontrás fumando un porro y tomándose un gin, ¿qué tenés que hacer? Y algunos decían, bueno, yo me tengo que plantear qué figura tengo yo con respecto a mi hijo, haciendo algo con lo cual yo no coincido, por ejemplo. Lo que siempre fue unánime es que la violencia no podía mediar en esto. Acá no puede haber violencia, porque el hecho de ser un adicto ya en sí es un acto de tremenda violencia. Entonces, bueno, fuimos estudiando todas estas cosas y dijimos, yo me acuerdo que yo recibía llamados, ¿y qué pasa? Que la secretaría no aparece en escena. No, ya va a aparecer. Entonces, un día me voy a Cedronar a presentarme. Y ahí me ocurrió una de las anécdotas que por ahí le he contado a Fernando. Yo llego a la secretaría, calle Sarmiento y Florida, me atienden en una mesa de entrada, 2 o 3 muchachos que estaban ahí, y me digo, mira, tengo que verlo a quién era en ese momento el secretario a cargo de Cedronar. Me dice, ¿y de dónde viene? De Entre Ríos. No. Acá el único que viene de Entre Ríos es el Tony. El Tony es un personaje de esta ciudad, como que dice, cuyo nombre no quiero recordar. Y entonces le digo, bueno, o ustedes me dejan pasar o yo me meto. No, pero qué sé yo, listo. Terminé sentado con que tenía cargo de la Cedronara, quien a su vez no conocía quién era el representante del terreno. Entonces lo puse en conocimiento, que éramos un grupo nuevo, etcétera, etcétera. Y yo lo que necesitaba era llevar a los 50 integrantes de mi secretaría para que cada uno eligiera cuál era el nicho en el que le gustaría trabajar simulando ese trabajo en Entre Ríos. Epidemiología, estadística, qué sé yo, todas las áreas administrativas que uno puede llegar a imaginar. Y así fue, le pedimos un colectivo a la policía y nos fuimos a Buenos Aires y fueron 2 jornadas intensas, porque había que traer argumentos, contactos, teléfonos, modos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo insisto con esto porque el Estado no es una joda. El Estado es una cosa seria. Uno tiene que pelarse las pestañas para construir un Estado, para llevarlo adelante, para defenderlo, para ejecutarlo. Nos volvimos de allá y entonces había uno que estaba en educación. Bueno, yo quiero diseñar un programa preventivo para escuelas secundarias. Fenómeno, nació Conectate a la Vida. Yo quiero trabajar con los adultos mayores que quieren reiniciar el trabajo, saber que se puede. Yo quiero trabajar con los gremios porque hay muchos chicos de los gremios que han aprendido el oficio, pero hay que darles una orientación. Nació mini programa de oficios. Y así generamos 15 programas distintos. De esos 15 programas, yo tenía la intención de poner algo que elevara la actividad cotidiana. Es una forma de decir elevara, porque no es que van a estar más arriba. Queríamos hacer algo que no fuera común para la administración pública. Entonces, me acuerdo de haber estado regando unas plantas con unos amigos de la secretaría. Entonces dijimos, che, ¿qué sabe un estudiante avanzado de psicología y de enfermería que tenemos en esta ciudad sobre el tema adicciones? Dicho de otra forma, yo te entrego el título de enfermero, de enfermera, de psicólogo, de psicóloga, salís por la puerta con tu título y ahí te está esperando un adicto diciendo, che, quiero consultar. Entonces dijimos, bueno,
Esto es algo que podemos comprobar. Bueno, listo, vamos a hacer. Preparamos el material, eran 30 preguntas con distintas formas de contestar, eran 2 trabajos en una supuesta sala de guardia, con distintos tipos de emergencias, y con esto vamos a dialogar. Resulta de que dijimos, bueno, acá tenemos Universidad de Vista del Plata, UNER, Baden, UCA, y nada más, ¿no? Bueno, entonces dijimos, vamos bien. Cuando fuimos a la UNER, perdón, a la UNER, una docente dice, che, yo trabajo en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, ¿lo podemos llevar allá? Sí, claro, vamos. Y otra dijo, sí, bueno, pero yo estoy en la UCA Santa Fe. Y ahí, al menos yo, me enteré que hay 2 UCA. Una es la Universidad Católica, privada, y la otra es la que depende de la iglesia, que tiene su rectoría en Buenos Aires, lo que tiene acá el decanato. Bueno, vamos al decanato. Bueno, sí, queremos participar. Bueno, para hacer la corta, de las 24 provincias del país participaron 17 provincias, cada una con universidades elegidas y demás. Bueno, fue un trabajo maravilloso. La pregunta es cuánto costó. Nada. Todos fueron mail. Sí, queremos hacer, sí, nos anotamos. Bueno, ¿verdad? Fueron más de 1.500 encuestas, de los cuales se hizo un tamizado para ver los desvíos estables, bueno, esas cosas que hacen de epidemiología. De hecho, teníamos una dirección de epidemiología que se encargó de todo esto y salieron conclusiones impactantes. Bien, pero vamos un pasito más atrás. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué lo hacemos? Porque veíamos un universo increíblemente disperso de la asistencia a una persona en situación de crisis por consumo. Entonces venía uno, había hecho un médico que había hecho su especialidad en medicina forense y le dijeron, bueno, hay un paciente con un estado de alcoholismo, un delirio tremendo. ¿Usted qué hace? Cargo alcohol medicinal y se lo pongo en la vena. Con lo cual, de que el señor vaya, usted está expulsado de esta especialidad. Bueno, ese es un ejemplo muy burdo que es cierto. Pasó con un médico de esta ciudad. Bueno, entonces salieron cosas muy interesantes, como por ejemplo, no sé qué hacer. Lo cual es una respuesta terrible, no sé qué hacer. Otros decían, me meto en internet, pongo ahí qué hago y me sale algo que yo pueda hacer. Otros decían, llamo a un amigo mío que consume y ha pasado por 2 o 3 intoxicaciones o abstinencia y le pregunto a ver qué es lo que puede hacer. Llamo a otro colega, es decir, no había protocolo. No había protocolo. Eso pasaba desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y desde Buenos Aires hasta Mendoza. Bueno, pero ¿por qué queríamos hacer ese trabajo? ¿Era demostrar que había un grupo de chicos que no sabían nada de esto? No, lo presentamos en el Ministerio de Educación para que esto fuera una herramienta física que sirviera para determinar que esto hay que enseñar. Hay que enseñar adicciones. ¿En dónde sí? En bioingeniería, en medicina, en veterinaria. Ustedes saben que la ketamina nace en la veterinaria. Entonces, la ketamina que hoy está transformada en cocaína rosa, porque la mezclan con éxtasis, le ponen un colorante de estos que utilizan para las bebidas, y sale la pastillita rosa, entonces pasa. Eso es otro ejemplo. Pero entonces nosotros generamos ese estudio y dijimos, bueno, esta es una herramienta para que cuando se junta la universidad digan, che, vamos a agregar este tema acá porque está causando algún que otro problema. Bueno, la respuesta fue que esto no sirve. No sirve. Pero como no tiene nada que ver esto con arquitectura, pero mirá que en Mar del Plata se cayó un balcón, ¿conocen esa historia? 7 pibes estaban en el balcón saltando, se cayeron, se pudieron los 7, más 2 que pasaban, estaban todos dando vuelta, y el arquitecto que hizo ese edificio, que no le había puesto los sostenes, también era. Entonces, el tema está, nadie dice que se haga un doctorado en adicciones, sino que haya una alerta para que gente que pone en juego su intelecto sepa de qué hablamos cuando decimos
adicciones, drogadicto, pasado de vuelta, consumo problemático, sustancias, todas cosas que en definitiva fueron como agregándose a nuestro diálogo cotidiano para... Perdón, cambio de silla. Oh. Ahí está. Pasó. Bueno, ahí está. Entonces, todos estos sinónimos que fueron apareciendo tenían un fin, que es ablandar un poco. Che, no digas adicto, porque eso es estigmatizante. ¿El estigma es una palabra? ¿O el estigma es una acción? ¿O encaja la palabra estigma en esto? Cuando yo estoy viendo tal vez un chico que empieza a consumir y a la par empieza el fracaso en su vida personal, llamémosle, es deportista, bajó su rendimiento, es estudiante, no puede avanzar de la segunda materia de la facultad, cuando era un pibe que venía que era una trembada. Entonces, nuestra intención quedó frustra. Me invitaron de Buenos Aires, una encuestadora muy importante, lo pude presentar en Buenos Aires, y un día el secretario del Papa me llamó para decirme que había leído el trabajo y que le había encantado. Bueno, ¿sirvió para algo? Para nada. A mí me dejó la sensación de haber hecho algo bueno. Y hasta donde yo podía hacerlo, lo hicimos. Después pasó a otro andarivel. Penoso, porque cuando uno estudia y sigue estudiando y leyendo, este tema está muy presente. Fíjense ustedes qué datos sacados del Ministerio de Salud de la Nación de hace 2 semanas atrás, que entre el año 2023 y el 2024, la consulta por patología mental aumentó un 40%. Vayan quedándose con ese dato. Bien. La natalidad en Entre Ríos bajó el 60%. El índice de presentismo en escuelas primarias de Buenos Aires bajó el 40%. ¿Están conectadas estas cosas? Yo creo que sí. Creo que si uno estuviera compenetrado y hubiese cómo hacerlo, habría que relacionarlo. ¿Por qué? Porque para la patología mental hoy hay muchos más argumentos que antes. Esta cuestión de las tecnologías, el TikTok, todas estas cuestiones, recién hablábamos con Fernando, que vos tenés una capacidad de pensamiento, ¿no es así? Esto está en el lóbulo frontal. Eso es lo que nos diferencia de los monos, a pesar de mi similitud con algunos de ellos. Los monos tienen una empalizada en la frente y nosotros tenemos la frente vertical. Eso significa que el lóbulo frontal solamente tiene el 2% de las neuronas que tenemos, pero en ese lóbulo frontal está la función de la abstracción. Y la abstracción es lo que hace representar al ser humano. Nosotros estamos acá, no estamos mirando, ¿verdad? Pero con seguridad cada uno de nosotros, y yo también, estoy pensando en algo más. Yo tengo que llevar a mi hijo a Santa Fe, entonces estoy pensando, pero además estoy conversando. Ese poder de abstracción está en el lóbulo frontal. Bien, entonces, las drogas en general afectan esta capacidad de abstracción. Por lo tanto, estoy dejando de poder pensar. Y me lo reemplazo con un TikTok. Complicado eso. Se ha generalizado de que los hijos molestan. Che, vos venís cansado. No, Fernando, querés dormir. Y, che, el nene llora, te toca a vos, no, te toca a vos, pero sos vos la que le da la teta, no. Entonces, ahí, che, molesta. Entonces, a mí me pasó que cuando en Europa fui con mi hijo a un comedor, y me dijeron, ustedes sí, los nenes, no, estamos. Y vos mirabas y estaban los perritos abajo, los gatitos, abajo de los perritos. Entonces, todo esto cuando empieza a aparecer en la escena social, uno dice, che, ¿por qué hay tan pocos alumnos en la escuela primaria en Buenos Aires? Porque no hay procreación, porque molestan, porque no quiero, porque no es mi momento, por lo que sea. Bien, ¿por qué hay más patología mental?
Y porque aparecen elementos que nos invitan a estar más enfermos que antes. Aparecen las drogas, aparecen las tecnologías, aparece el aislamiento. Bien. ¿Cómo podemos catalogar todo esto? Porque si la patología mental aumentó un 40%, bueno, ¿cuáles aumentaron? La depresión, el autismo, las enfermedades, ¿cómo se llama? Trastornos, bien, no me sale la sigla TAP, trastorno de espectro autista. Ahora hay un trastorno del espectro alcohólico del recién nacido, otra categoría más que aparece. Nosotros en la CELTA pudimos filmar el nacimiento de un bebé en el hospital de niños que nace y a los 20 minutos hizo abstinencia por cocaína, que era lo que consumía la madre. Entonces ver una cosita así, de 2 kilos y algo, haciendo convulsiones para abstinencia, es una cosa que a uno lo espanta, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a lo que era la gestión, nosotros fuimos conociendo todas estas cosas y dijimos, che, este tema es muy serio. Entonces aparecieron los distintos programas, apareció este trabajo. Cuando nosotros presentábamos en algunos lugares, nos enteramos que es hasta el día de hoy el único trabajo con esas características en Latinoamérica. Y ese fue el motivo por el cual me invitaron a presentarlo, me presenté, no pasó nada. ¿Cómo nos capacitamos en esto? ¿Por qué un peluquero puede ser un maestro en explicar? Porque este es un problema de todos. Entonces, cuando aparece ese eslogan, este es el problema de todos, tenemos que solucionar entre todos, bueno, ¿qué puede aportar cada uno para desarrollar un programa? Ustedes saben que un programa es algo que empieza y termina. Es Mirta Legrand en la tele, empieza la otra, termina la otra, listo. Y estos programas fueron así, tenían que empezar y terminar. A cambio de esto, por cada programa había una estadística. Cuando nosotros terminamos nuestra tarea, hubo más o menos 10.000 estadísticas archivadas en la Secretaría de Lucha contra las Adicciones. Cuando se disolvió, la primera orden que se dio fue quemar esas estadísticas. Bien. No habían tenido en consideración que nosotros teníamos un respaldo, ¿cómo se dice? En nuestras computadoras. Pero bueno, esto fue una orden dada que se ejecutó parcialmente, quien dio esta orden hoy ya no está más, en fin, cosas que nos fueron ocurriendo y que logramos con una metodología de trabajo muy concreta, muy cierta, 3 o 4 cosas. La primera, en la Secretaría no había horario. Esto de poner la tarjeta, marcar, poner el dedo, no. Porque la consigna era, che, vos sos adulto, ¿no? La mayoría casada. ¿Todos votan? Sí, todos votan. Muy bien. Un profesor mío en Buenos Aires decía que cuando una persona tiene DNI, vota y mantiene relaciones sexuales, adquiere el título de adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a un tipo, una mujer, que sea mamá o papá, que viva de su trabajo, yo le tenga que controlar el horario? Vos tenés que llegar al horario, punto. Entonces, no había control de horario. ¿Ustedes creen que algunos faltaban una vez? Era una cosa que llamaba la atención. Entonces me llamaban a mí de Casa Central, me decían, si acá no tenemos los registros, ponele a todos que traen a las 8, entonces se van a las 1. Y se terminó. Y a cambio de eso está esta productividad, está este trabajo. Bien. Todo esto fue haciendo un bochinche importante. Che, Entre Ríos no tenía nada, tenía un tipo que decía que representaba Entre Ríos en el tema de adicciones y era muy conocido por los muchachos de la entrada, con los cuales se iba de joda a tomar y a algunas otras actividades relacionadas, ¿no? Y ahora de pronto aparecen 50 tipos que son una bestia. Bueno, había enfermeras, había médicos, había abogados, el resto de nuestros compañeros que trabajaban en el Estado hace muchos años. Bien. Nos fuimos a Buenos Aires y empezamos a participar del COFED, Consejo Federal de Drogas, que es una mesa en la que se reúnen las 24 provincias de la Argentina a discutir política de Estado. Yo la conclusión que saqué
no se discutía ninguna política de Estado. Se iba a alojarse en un hotel muy lindo, con una comida fantástica, a contar cuentos, algunos presentaban un trabajo, otros presentaban otro, y listo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Terminó el primer año de la cerca y había que renovar autoridades en el COFEDRO. Bueno, ¿a quién eligieron presidente del COFEDRO? A mí. Pero no era por mí, era Entre Ríos. Entre Ríos está en un punto de efervescencia. Entonces nos llamaban de Salta, de Mendoza, de La Pampa, sí, vengan, cuéntanos qué es lo que están haciendo. Entonces les mostraba, hasta el día de hoy, si uno va a Salta y en el ambiente que corresponde dice cerca, saben qué es hacer. O si te vas a Tierra del Fuego, para Ushuaia, saben lo que es la cerca. Bien, entonces apareció el fenómeno también muy interesante, que era lo siguiente. Llamamos a la policía. Se cuentan unos cuantos muertos ha habido en Entre Ríos. Dice, en el último año hubo 300. ¿Qué han hecho para? No, nosotros señalética, ¿sí? Le pusimos fosforescente para que no vean las señales para la salida de los puentes, la salida, las rotondas, todo, y 300. Y cuando se mueren, ¿qué hacen? Y bueno, lo mandamos a la morgue. ¿Y ahí qué hacen? Y bueno, investigamos sustancias. ¿De dónde sacan las muestras para investigar el tóxico? Y dice, o le pinchamos la vejiga y sacamos orina, o le pinchamos el ojo y le sacamos un morbito. Bien. Y bueno, dice, la gran mayoría es alcohol para regalar o alguna otra sustancia adictiva. Y bueno, vamos a regalarlo. No, pero que es imposible. No, imposible no se puede hacer. Entonces diseñamos el programa de control de sustancias y de droga en la saliva de los conductores. Bueno, ¿y cómo averiguamos eso? Porque lo estudiamos. Lo empezamos a estudiar y cuando vos aspirás una línea de cocaína, la cocaína está en muy pocos minutos como cocaína, rápidamente se empieza a metabolizar y da el aldehído de cocaína. Bien. ¿Y dónde está el aldehído? En todas partes. Y en la saliva también. Entonces, hay unos reactivos como el EVATES, el mecanismo es exactamente igual, donde vos pones una gotita de saliva, esperás 3 minutos y te aparece positivo o negativo. Fantástico. Bueno, ¿y podemos hacer que haya más cosas ahí? Sí, como no, hay que contactarse con la empresa en Estados Unidos. Estados Unidos necesitamos, ¿qué? Y las drogas que usamos, que se usan acá. Marihuana, cocaína, alcohol, metanfetamina. Bien, las prepararon, nos vendieron eso, la compramos. Fue todo un andamiaje para comprar y compramos, no me acuerdo, 10.000 kilos. Bien, vamos a hacer el programa con la policía, vamos a hacerlo. Primera cosa, la bioquímica dice, no se está controlando cocaína, se está controlando aldehído de cocaína. Igual te dice la facultad de nuevo, esto es complicado. ¿De dónde sale el aldehído de cocaína? Sí, no, pero si no es cocaína, bueno, no podemos hablar más con este criterio. Entonces, armamos un programa, pero hermoso programa, que lo llevamos a las distintas intendencias de Entre Ríos y a la policía. Ahí hubo un escollo. Porque dice, ¿quién lo va a hacer? Tiene que ser un médico. Un médico, ¿cómo? Digo, ¿y qué hace el alcoholismo? ¿Un médico? No, bueno, pero esto es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? El alcohol, porque nadie le va a quitar el bautismo de alcohol, pero es una droga, ¿no? Y vos estás controlando una droga y nadie te la consumió y no sos médico. Bueno, esto es, ponga acá una gotita de saliva, espere y dice, mire, es más, le regalamos cosas a usted, va a hacer, esto es una tarea preventiva, sepa que esto no lo puede hacer, con la reincidencia viene la sanción. Y además, no se puede manejar. Tiene que venir una persona que no esté alcoholizada ni drogada de nada y se va con ustedes. Esa es la verdad. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Paramos en una ruta todo? No, vos lo haces al azar, como se hace desde la alcoholemia. Vos cada 50 años parás a dos. Lo ponés a un costado, haces lo que tenés que hacer. Ahora, cuando vos te transmitís a la población que estás haciendo una tarea preventiva, nadie se va a quejar. Bueno, ¿y esto cuánto es? Bueno, forma parte de la tarea. No hay plan. Y no hubo plan. Vayan sacando ustedes sus conclusiones. Nos fuimos a las intendencias. Crespo, Diamante, Cerritos, estaban chochos.
estaban chochos de la vida. Dice, mirá, es fabuloso porque todos sabemos aquí cómo es el asunto, pero contrate que no los paren. Nadie para en doble fila, nadie pisa la senda peatonal, todo el mundo respeta el semáforo. O sea, de manera indirecta se ordenó el tránsito, pero tenemos un problema. No hacemos más multas por parar en doble fila, por tocar la senda y no tenemos multas. Nos estamos desfinanciando. Entonces Crespo dijo, lo lamento, no se hace más. Bueno, nos fueron ocurriendo cosas que hay que escribir un libro. Pero a raíz de todo esto, y de que esto fue toda una turbulencia en el país, la República Oriental del Uruguay dice, che, vengan a este lado. A ver, cuéntanos todo lo que hace. Y fuimos 3 o 4 veces. A Salto, a Fray Bento, a Montevideo. En aquellos años ellos también estaban queriendo incursionar con un testeo de drogas de saliva, así que teníamos buenas consonancias, hasta que un día fue titular en El Mundo, Uruguay permite el consumo de marihuana. Entonces, recuerdo exactamente la frase de Mujica cuando dijo, nosotros vamos a hacer un experimento con la ciudadanía uruguaya. Lo cual es complejo, ¿no? Porque digamos que vos tenés que dar un consentimiento. Vas a usar un nuevo analgésico, un nuevo antibiótico, se hacen grupos de ensayo, es una cosa, pero bueno, agarrar la población y decir, vamos a experimentar con ustedes. Entonces dijo, a partir de hoy, supongamos que el gramo de marihuana cuesta $1. Festejaron los narcos, porque antes estaba a 50 centavos. Ahora se fue a 1. El que transporta la marihuana vio duplicado su ingreso. Genial. Y ese mismo día apareció una noticia que quedó por ahí perdida, que la bandera de aeronavegación uruguaya había desaparecido por una serie de desfalcos económicos y estafas. O sea que las 2 noticias se palmaron y, por supuesto, la marihuana ganó en popularidad y en fenómeno mediático. Por lo tanto, dejamos de vivir a Uruguay. No tenía sentido. Nos llamaron de Paraguay, fuimos para allá. El ministro de Educación de Paraguay, un ex cura, me llama, me dice, vení, vamos a pasar. Me acuerdo que me invitaron, yo llegué a Asunción un 2 de febrero, cuando se abrió la escotilla del avión casi me muero, porque en el avión iba un pelo, 20 grados, qué sé yo, y allá cuando se abre había 60 grados, 100% de humedad, yo guiñaba con sol, era una cosa fácil. Bueno, pero fue una experiencia maravillosa, porque además de que pudimos coincidir de gestiones estratégicas, ellos me dicen, te queremos hacer conocer el CDI, Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Bueno, fui. Era una cosa estupenda, existe hasta el día de hoy, y por algo, hoy Paraguay está en otro escándalo. Pero en el Centro de Desarrollo de la Inteligencia, estos muchachos, uno era contador y el otro era jugador de fútbol, dijeron, nosotros podemos hacer cosas. Primero, cambiar la rutina del bebé que va atrás en la espalda por una cosa más higiénica, más directa. Habían creado una serie de dispositivos. Pero también, dicen, nosotros podemos enseñar a los chicos educación clásica con el fútbol. ¿Y cómo es eso? Dice, bueno, los chicos no saben sumar, restar, dividir, no saben lo que es un triángulo, un rectángulo, pero cuando vamos a la cancha, a la canchita, bueno, si ustedes conocen Asunción, la casa de gobierno de Asunción del Paraguay fue la antigua casona de los López, que fueron los caudillos paraguayos, ¿no? Los hermanos. El sector norte y el sector sur son los bañados. Entonces la casa está en una altura, el bañado está abajo, pero en esos bañados está la zona más pobre de Paraguay. Es decir, que lindan, por lo menos en esa época, con la casa de gobierno. Y ahí hay chanchos, vacas, burros, caballos, perros, jugando con los chicos, los perros empujan. Entonces dicen, bueno, vamos a armar la canchita, armando la canchita, todo el perro. Dice, mira, formen el rectángulo, formaban el rectángulo. Formen el triángulo equilátero, y bueno, formaban el triángulo equilátero. Dice, correr por la diagonal, andar por la hipotenusa, bajar por el cateto.
Una cosa genial, genial. No, a mí me hizo acordar a un método que lo están implementando ahora y que si a alguno le gusta, métanle, que es el método Suzuki para aprender música. El verdadero creador del apellido Kawasaki. Entonces, como Suzuki es más cortito, no sé qué, le ganó popularidad. Entonces los chicos aprenden instrumentos por imitación. Mi nieta, la más chica, está aprendiendo violín. Ayer a esta hora estaba en su clase con violín. Entonces le enseñan que es violín, acá, se apoya así, bueno, toca acá, apretá acá. Ahora hace así, bueno, pero si hace tin, tin, suena una cosa, y si hace tin, 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 suena otra. Nada del solfeo. Yo cuando fui a guitarra, una cosa aburridísima, teoría, solfeo, y cuando llegaba el momento de la guitarra se me desesperaba. Bueno, es una forma de aprendizaje genial y me hizo acordar mucho a lo que hacen los paraguayos con la educación primaria. Bueno, cuando vamos a los datos estadísticos, que siempre hay que tenerlos, resulta que habían bajado en un 90% lo que ellos denominaban violencia intramuros. Eran la pelea dentro de la escuela, la pelea dentro de la casa, la pelea en un ámbito que, si no era la casa, era un amigo, un vecino. El alcoholismo en Paraguay es algo inconcebible, sigue siéndolo hasta el día de hoy, pero algunas cosas la han logrado mejorar. Entonces, bueno, ellos inventaron, el término es partidí, que en guaraní significa el picadito nuestro de los domingos, ellos dicen partidí. Y ese partidí lo institucionalizaron. Si alguno quiere, Fernando, yo te lo mando, hay un libro que se llama Partidí, que está escrito en inglés, en castellano y en alemán. Entonces yo digo, che, ¿y en guaraní? No, dice, lo que pasa es que en guaraní tenemos 68 sublenguas, que hubiese sido imposible escribirlo en guaraní. En inglés, por la difusión y por los sponsors. Y en alemán, porque el ministro que me había invitado a mí a ir a Paraguay, había sido colega de estudio de, ¿cómo se llamaba la primera ministra alemana tan famosa? Merkel. Y cuando inauguramos el programa Partidí, ya vino acá, y entonces, bueno, fabuloso. Bueno, hoy el Partidí es una institución fantástica, donde los chicos aprenden y estudian de todo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la tarea contra las drogas prácticamente no existe. Porque con el fenómeno del estudio, con el fenómeno del buen trato, con el fenómeno de la no violencia en extramuros, han ido suplantando cualquier tipo de cuestión. Paraguay es proveedor, pero no es consumidor. Entonces hay muchas formas de trabajar en esto. Bueno, esa fue otra experiencia que tuvimos con la sede. Muy bien. De pronto, dijeron, che, están saliendo mucho, Pero nosotros a dónde salíamos, porque yo les cuento el viaje a Paraguay, el viaje a Uruguay, pero nosotros en la provincia nos movíamos. No había día que no hubiera alguien haciendo una tarea en Cerrito, en Gualeguay, en Concordia, en La Paz, en lo que sea. No, en mucha salida hay que restringir un poco. Bueno, vamos a restringir. Entonces hicimos una capacitación de preventores. Elegimos la ciudad de Federal para hacerlo, porque era un lugar más o menos equidistante para todos los puntos de la provincia. En la primera promoción hubo 750 inscriptos que egresaron con su, llamémosle, título de preventor. No había ocurrido jamás en la Argentina un éxito así. Con la segunda repetimos 750. No, por eso mover mucha gente. No, esto no, así no se puede seguir. ¿Qué es lo que no se puede seguir? Bajó la venta de drogas. ¿Cómo es el asunto? Porque siempre sostuvimos que nosotros con las drogas no nos íbamos a meter. Para nosotros el tema era la prevención. Y si había una imagen que podía representar esto, nuestro ideal era tener 1 kilo de cocaína acá listo para esnifar y que todo el mundo pasara de Y parece que esto fue como diciendo, no estamos al todo, che, debe ser nada. Yo fui 7 años titular del COFED. Recorrí todo el país con el mismo concepto. Cuando fui a una ciudad del norte, en la provincia del norte, vino
era antes del gobierno, que me dijo, vos acá no hablas de tabaco. Bueno, pero yo abrí mi exposición con tabaco. Entonces al otro día me invitaron gratamente a que me invitaran. Lo cual yo les decía, ustedes no se preocupen por mí, porque ¿cuál fue el único fenómeno preventivo exitoso hasta el día de hoy en términos de adicciones? El consumo de tabaco. El tabaco bajó el 30% del consumo, mientras que la marihuana subió el 30%. Y si ustedes ven, espacios libres de humo, en el bar no se puede fumar, en el colectivo no se puede fumar. ¿Saben lo que era ir a Santa Fe en el colectivo fluvial, un día de invierno lloviendo y todo el mundo fumando? La verdad que vos salías de ahí mareado, te caías, de los aviones, por cualquier lado. En las etiquetas de cigarrillos aparecen esas fotitos. Yo nunca estuve de acuerdo con esas fotitos que te muestran un tipo con una gangrena en una pata, un respirador, una embarazada con una máscara. Pero debo reconocer que si vamos en términos de disminución del consumo, ha sido algo muy exitoso, realmente exitoso. Superó a Alcohólicos Anónimos. Ustedes saben que Alcohólicos Anónimos nace en Estados Unidos en la década del 30, después de la ley seca. La ley seca duró 10 años, cuando se libera de la ley seca empiezan. Estamos dando matemáticas aplicada. Bueno, y resulta que eran 4 amigos, creo que todos eran médicos, entonces inventan un día un paso. Hoy no tomo, vamos a dar otro paso. Entonces llegaban a los 12 y ahí era un primer estándar, y esto se difundió por el mundo. Ha sido el programa más difundido hasta el día de la fecha. Con esto del tabaco está pasando lo mismo, la gente deja de fumar, y si ustedes recorren YouTube y se van a la propaganda del tabaco y del alcohol en la década del 40 en la Argentina, aparece un tipo estudiando con un cigarrillo, porque el cigarrillo le ayuda a concentrar. Aparece un tipo fumando rápido y después se tira la pileta a nadar. Genera una mayor amplitud pulmonar para el ejercicio de la natación. Es muy insólito. Después había que ponerle un pulmotor, como había en esa época, para que el tipo pudiera sobrevivir. Pero bueno, todas cosas que uno tiene que analizar. Yo insisto, el estado es cosa seria. Ustedes han oído que hoy la prevención del Entre Ríos está siendo llevada adelante por 4 personas. No es así, son 2. Pero entonces esto es poco serio. Yo he tenido... Entrada a la escuela centenaria, lunes 7 de la mañana. Todos los chicos cruzando, los padres, cuidado, y viene un maldito de la zona del Parque Urquiza a 100 kilómetros por hora y se lleva puesto a 2 nenes. ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó acá, ahora qué sabes, en la puerta del centenario. Al nene que atropelló lo deshizó. Y al hermanito lo dio 50 vueltas, pero se salvó. Ese tipo venía de festejar los 40 años. Hoy hay un vecino que anda caminando por acá. Había festejado sus 40 años en Bajada Grande, venía totalmente alcoholizado y cocainizado. Y ahí se puso de manifiesto un efecto que tiene la marihuana, que es asombroso. Vos consumís marihuana y te puede causar este efecto. Puede que no, pero puede que sí. Perdés la relación distancia-tiempo. La relación distancia-tiempo. Entonces, vos ves venir un auto a 100 kilómetros por hora y está a 50 metros tuyo y vos creés que va a llegar mañana. Tratándolo de explicar. Una compañera de colegio de mi hija estaba festejando su cumple en la terraza del edificio Santa Fe y Mito. Empezó a caminar y cuando llegó al borde de la terraza, ella creyó que la terraza terminaba allá. Y yo lo tuve que recibir en el sanatorio luterano, que era el jefe de terapia intensiva, y la tuvimos que armar a Florencia. Armarla íntegra. Entonces, el Estado aplicado a un fenómeno preventivo tiene que estar antes que la asistencial. Debe estar antes. Yo prefiero vacunarte contra el sarampión a verte morir con el sarampión. Este es el mensaje de lo que es la prevención. Y para la prevención hay que invertir.
hay que enseñar a las generaciones siguientes que las drogas han existido siempre. Siempre. Los sumerios, 5.000 años antes de Cristo, pagaban con cerveza la tarea laboral. Hoy se paga a ciertas fuerzas, digamos, de cuidado, con kilos de cocaína, para que la deje pasar. Algo que puede hacerse una analogía, ¿no? Pero bueno, la experiencia nuestra en la cerca fue algo maravilloso. Un día dijeron, después de varias cosas, varias indirectas, a ver, para que ustedes sepan, el Ministerio de Salud tiene secretaría. Históricamente era el ministro con una secretaría de salud. Cuando hubo algunas reformas, porque ya la cerca era imposible de contener, dijeron, la cerca era una secretaría de la gobernación, es decir, tenía rango de ministerio. Dijeron, che, mira, vamos a meter la Secretaría en Salud Pública, pero sigue siendo del Ministerio de Salud, pero sigue siendo secretaría. Entonces era el ministerio con dos secretarías, Secretaría de Salud y Secretaría de Lucha contra la Adicción. Un día me llega el decreto, la Secretaría de Lucha contra las Adicciones pasa a ser una subsecretaría. ¿Saben lo que significa esto? Que si a vos te dábamos 10 pesos, ahora te vamos a dar 5. Y esto repercutía en los viáticos para ir a dar lo que hacíamos en cualquier ámbito de la provincia. Bueno, yo hice algunas cuestiones, volvió a ser secretaría. Pero cuando cambió el gobierno, dijeron, no solamente que deja de ser secretaría, sino que la Secretaría de Lucha contra las Adicciones no existe más. Es decir, 2019. Entonces yo tuve la desagradable situación de que me llamaban de la vicegobernación para decirme, Mario, vení, vamos a armar esto, vos con la Secretaría de Chile, ¿vos no te enteraste que no existe más? ¿Cómo que no existe más? No existe más. Disculpame por haberte llamado y no se les contaba más esto. Entonces yo voy a seguir insistiendo en que el Estado es una cosa muy seria, muy seria. Hay que estudiar mucho, hay que explicar de manera didáctica. No se puede seguir con el versito de que, la dictio de la ley. Si quieren se los digo bien como es. Dictio es diccionario y palabra, y dicto es adherido a. Entonces cuando uno es adicto, está adherido a una cosa que te inhibe como persona, las drogas. Uno tiene que ser muy didáctico, perfecto, estudiando estos temas. Orio Romaní, etnógrafo barcelonés. Yo me hablaba y digo, che, vos escribiste una definición de adicto, no puede ser, es fabuloso. Yo no escribí nada, no, vos no te diste cuenta que la escribí. Pero en un párrafo tuyo, en el libro tal, en la página tal, en el tercer párrafo, vos pusiste, el adicto es aquella persona que depende de algo inanimado. Es curioso. Ese algo inanimado es una botella de alcohol, una línea de cocaína, una pastilla de éxtasis, una tecnología. Listo, hay que hacerlo sencillo. Estás pegado a algo que es inanimado. Y si esto inanimado no está, yo no estoy. Con eso se cierra la frase. Entonces, dejémonos de tanto griego y tanto romano y no sé qué diablo, y pongamos las cosas en su lugar. Las drogas son las drogas, los adictos son los adictos, las abstenciones son las abstenciones, la intoxicación es la intoxicación. Cuando quieren definir un coma por intoxicación alcohólica, cocaínica, la que sea, entran a dar unas definiciones de coma que son insoportables. Búsquenlo después en el celular, lo que dice el de la OMS, cómo decir coma. Es una socotropa así. Y coma sabe lo que es cuando un tipo está dormido y uno no lo puede despertar. Eso es el estado de coma. Tirarle un bote de agua fría, picanearlo con electricidad, pisarle algo que le duela. El tipo tiene dormido su cerebro y de no mediar un acto médico enérgico no puede salir de ahí. Hace unos años, cuando era el día del estudiante, un jefe de policía dijo, por suerte este año solamente tuvimos 10 alcohólicos, 10 comas alcohólicos. Y este tipo no sabe lo que está diciendo. Porque cuando uno vuelve del coma alcohólico, perdió algo en el camino, ¿eh? No sabe diferenciar los colores, cuando hacía cuentas en el aire ya no las hace más, no es gratuito. Así que bueno, mi experiencia en el ámbito de las adicciones para mí fue muy gratificante, fue poder realizar algo, lo que yo podía hacer con un grupo fabuloso de gente.
Después esto quedó perdido, vaya a saber por qué. Y la última anécdota que yo le cuento, y voy a ser un poco guaso, pero entiéndanmelo. Yo estaba hablando con el ministro de Salud de la Nación. Y yo sabía que cuando uno hablaba con él, tuvimos muy buen trato, fuimos amigos. Pero yo sabía que cuando uno hablaba con él y el gordo empezaba a mirar para arriba, era porque no le interesaba lo que vos le estabas diciendo. Hasta que por él digo, gordo, no te interesa, no. La guerra contra la droga está perdida. Entonces yo le digo, mira, si un funcionario de tu rango dice que la guerra contra la droga está perdida, solamente es por 3 motivos. ¿Cuáles son? Porque sos adicto, porque sos traficante o porque sos un hijo de puta. Se terminó la reunión. En fin, ¿qué va a hacer? Pero bueno, chicos, a mí me encanta, si me dejan hablar, si va a pasar mañana. Pero es muy lindo. Señor. Escucha, tengo una pregunta. Sí. En este tiempo aparece la ley de salud mental. Sí. ¿Cómo fue esa idea de la ley, el debate de la ley de salud mental en relación a las sustancias, al consumo? Gorba. Y otra pregunta que tengo es, Entre Ríos tiene una tasa, se habla de que las tasas de suicidio son las más elevadas en el país desde hace un tiempo. Chacarino. Si tenés alguna explicación de esos fenómenos y a partir de cuándo empiezan a verse estos fenómenos. Mira, Fernando, ley de salud mental. Italia, guerra de la Primera Guerra Mundial. La guerra del 14, terminó en el 18. Los lesionados de la Primera Guerra Mundial, desde cierto punto de vista, fueron peores que los lesionados en la Segunda Guerra Mundial. En realidad esto no es cierto, porque los de la Segunda Guerra Mundial ya tenían una medicina distinta, un abordaje diferente, una construcción. Los de la Guerra del 14, nada. Nada de nada. Entonces aparecía el tipo que le faltaba media cara, le sobraba un pie, cosas. Gente que había perdido toda su familia porque estaba en el frente de batalla mientras le bombardeaban el barrio, y se murieron todos, gente que quedó sola. Entonces, nacieron los manicomios. Entonces, a los manicomios van todos los que están así medio turulecos, estos líos, y los encerraban. Pasa el tiempo, y entonces hubo muchos de estos pacientes, más allá de los que se murieron, intramuros, que tenían patologías que se podían tratar con 2 pastillas por día. Y el tipo andaba bien. Entonces dijeron, ¿para qué los tenemos encerrados? Años 70, el ministro, un médico psiquiatra, que terminó siendo diputado de Italia, crea esa primera ley de salud mental donde desmanicomializa, esa palabra difícil después de pronunciar, de manera progresiva. Se vio como un adelanto, que el enfermo mental viviera con sus familiares, que fuera contenido desde ahí, que se lo tratara con lo más nuevo que hubiera, y los que no se podían, bueno, quedaban institucionalizados. Bien. Gorbachev, año 2009, Argentina, dice, vamos a reformar la ley de salud mental y vamos a hacer una nueva. Bueno, yo les cuento algunas cosas que son casi cómicas, ¿no? Uno de los puntos, uno de los incisos, uno de los conceptos que tiene la ley, dice que aquellas personas que sufren de salud mental y no tiene familiares o gente que lo pueda tener a cargo, el Estado le debe proveer casa, comida y trabajo. Ustedes aquí con uno que haya sido beneficiado por semejante disposición de ley, yo creo que no. La otra era que el consumo de sustancias categorizaba en adicto y el adicto en un enfermo de salud mental. Es para discutir. Esta ley teóricamente se fue discutiendo en todas las provincias, en todas las leyes, pero cuando llegó el momento de ser votada se votó a libro cerrado. Es decir, que hubo discusiones provinciales, pero no hubo discusiones en el Congreso. Y se aprobó una ley que generaba la disolución de los manicomios, no se podrían crear nuevos dispositivos similares
y cama que quedaba libre dentro del sistema de salud mental no se podía volver a ocupar. Esto generó que hubo acá un director de salud mental que cuando cerraron 40 camas en el Hospital Rogallo, hoy Hospital de Salud Mental, Hospital Escuela de Salud Mental, organizó un festejo, porque se ha vendido 40 a su casa o donde sea, pero se achicaba el número de pacientes. Hay cosas que son intolerables, pacientes 40 años internados, viviendo pacíficamente, pero claro, esa persona que estuvo en esta situación había perdido toda su familia. En realidad no se sabía quién era, porque generalmente los archivos, cuando no eran digitalizados, venía una lluvia, se filtraba, una rata, desaparecían. Entonces parecía que se llamaba Juan, y bueno, no sé, Juan. Ya está. Entonces era una persona carente de identidad, viviendo adentro de un sistema al cual había entrado para saber por qué. Entonces, esta ley de salud mental tiene muchas objeciones, ¿no? Por ejemplo, y con seguridad que acá puede haber mucha controversia. Yo puedo llevar a una persona que está narcotizada por la fuerza de internado. No es necesario responder acá. Esta persona que por segunda vez le prende fuego a la casa donde vive con el padre, la madre y los hermanos. ¿Lo puedo llevar compulsivamente y meterlo en el hospital escuela? Entonces la ley dice que no. La ley dice que tiene que haber un acuerdo entre un psiquiatra, un psicólogo, un enfermero especializado y... Bueno. Entonces, en ese acuerdo, el juez puede determinar la internación compulsiva por no más de 30 días. Sí, pero el día 31 volvió y el fue a la casa de nuevo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para que yo pueda evaluar si esta persona ha entrado en una razón, si es que se puede hablar así, para que el acto de prenderle fuego a su casa no ocurra eso? Entonces, hay muchas cosas de la ley de salud mental. La principal, el financiamiento de la nueva ley de salud mental. Establecía que el 10% del presupuesto otorgado al Ministerio de Salud se destine a la salud mental. ¿Cuánto llegó? No llegó al 2, el 1,5. Entonces vos decís, bueno, ¿en qué incidía esto? En que la ley, muy así, muy lindamente presentado, decía, yo te anulo el hospital, pero de por medio te pongo casa de medio camino, escuela de día, hospital de día, casa del sueño, etc. Una cosa fantástica. ¿Inauguraron alguna? Ni una inauguraron. ¿Y qué pasó entonces con la plata? Una. Bueno, entonces, esta ley de salud mental se tiene que rever. De hecho, hoy en día hay una movida muy grande en todo el país, comandada por un abogado, especialista en derecho de salud mental, que si algún día quieren, es amigo mío, lo traemos y nos dan una charla sobre este aspecto desde un punto de vista muy técnico, ¿no? Por otro lado, se abolieron las comunidades terapéuticas. Entonces uno dice, ¿y eso? Yo conocí una comunidad terapéutica de Entre Ríos, en donde la psicóloga que trataba a un menor por adicciones quedó embarazada y se fugaron a Uruguay. Y cuando el chico fue mayor de edad, volvieron. Esto pasó acá. No es que pasó en algún lugar del mundo, pasó acá, en Entre Ríos. También sé de que otra comunidad del sur de la provincia, esto yo, como no lo podía creer, fui. Entonces, Proyecto Ibicuí, búscalo. Entonces fui y la comunidad terapéutica está en una isla. Ustedes saben que Ibicuí, el hospital está en una isla. O sea que vos te duele la panza por algo, te metes remando a la isla. Y la comunidad terapéutica andaba por ahí. Cuando yo fui a conocer este asunto, me atendió un chico que estaba a cargo de la comunidad. Tenía, no sé, 40, 50 chicos internados. Ahí estuvo Maradona, estuvo el hijo de Zaparodi, ahí gente conocida. Entonces, este chico era un adicto recuperado, que de pronto era el director de la casa. Y tenían un sistema por el cual decían,
hay que arreglar esta habitación y las sillas tienen que estar perfectamente alineadas. Y yo acá veo que hay algunas sillas que están desalineadas. ¿Quién es el encargado? Vos. Muy bien, te vas a tu habitación, te corto el televisor, no puede ser de esta manera. Esto es así. Che, es la tercera vez que deja la línea desalineada. Muy bien, afuera al patio, al pasto, lo estaqueaban y ahí estaban 4 horas, 6 horas, 8 horas, hasta el otro día. Entonces yo hice una sola pregunta. ¿Cuántos muertos tenés por ahí? 3. Que eran los que intentaban escaparse y con los juncales de abajo del río quedaban en ese lugar. Por suerte los suspendieron, los cerraron. Ahora, hay otras comunidades terapéuticas que son asombrosamente efectivas y son increíblemente caras. Por lo tanto, no inciden en la salud pública y tampoco en la privada. Así que es una ley que tiene muchas cosas a discutirse, muchísimas cosas. Hay cosas que fueron copiadas y pegadas, para tratar de darle, no sé, algún valor. Y esa famosa ley de desmanicomialización hace algo por todo. Faltó la pregunta de qué opinión tiene sobre la situación en salud mental y los suicidios. los suicidios. Bueno, no hay abordaje de suicidio. Primero, uno cree que la línea telefónica para el suicidio genera algún beneficio masivo. Yo voy a contar una historia. Cuando yo cursé psiquiatría en Rosario, el profesor de cátedra, el jefe de cátedra, era un hombre muy tranquilo, muy pausado, y él fue el que generó en Santa Fe, no sé si se mantiene hasta el día de hoy, la noticia de un suicidio no podía ser primera plana, tenía que estar de la mitad del diario para atrás, y no se podía usar la palabra suicidio. Autoeliminación, autoagresión, cosas por el estilo. Si uno revisa la historia, a principios del siglo XX, 1910, 1920, el que sobrevivía a un suicidio lo llevaban preso. Iban presos, porque habían atentado contra una vida. Aunque parezca un chiste, ¿qué es? En China sí es así. En China no sé. Sí. Entonces, vos decís, bueno, a ver, otro ejemplo que genera mucha consideración. ¿Qué hace la Iglesia Católica con alguien que se suicida? Hasta no hace muchos años, que mata Juan Pablo II, el que se suicidaba no se podía sepultar bajo el ritual católico. Y si nos vamos más atrás, no podía estar sepultado en el Camposanto católico, bien estaba abortado. Y si era masón, también. Por eso San Martín está al costado de la iglesia de Buenos Aires. Como lo consideraban masón, lo sepultaron al lado de la Catedral de Buenos Aires. Le ampliaron y quedó dentro de San Martín. Bueno, entonces, la Iglesia Católica cambia. ¿Por qué cambió? Porque, y yo les voy a contar un caso que yo asistí. Un muchacho de Concordia tenía a su hermana en Roma. La hermana embarazada viene a Concordia a tener su primer hijo, viene con su esposo. Están en la casa materna, el padre había fallecido. Este chico había sido un consumidor importante, ya había dejado hace unos años, había ganado un buen dinero en Buenos Aires, se traslada a Concordia porque quería hacer un emprendimiento en su lugar natal, y entonces se le ocurre hacer un mega bar, así, a orilla del río. Cuando lo inaugura, todo bien, ¿verdad? Al otro día vino la inundación, se llevó hasta la tierra. Con lo cual, el pibe quedó muy dañado, entonces al último día se agarró una borrachera a cuenta de todas las que no había tenido, ¿no? Entonces, bueno, viene la hermana a tener su hijo, en una desgracia total, la casa importante, planta alta, dormitorios, domingo, fiesta, bautismo del nene. La madre no sabe por qué sube a ver no sé qué cosa, y cuando va pasando por el dormitorio de su hijo, estaba pataleando. Entonces la madre lo agarra del brazo, lo levanta, así, viene el cuñado, ayudan. En
en la cuerda de donde se había colgado, dejó un crucifijo, y bueno, entonces lo desatan, él cae arriba de la madre le cuenta esto, y yo le digo, la piedad, ¿no? Parecía una remake de la piedad. Bueno, ese chico lo tratamos, anduvo bien, y entonces vino una pregunta media insólita que surgió ahí. ¿Qué pensaste cuando pateaste en la silla? Que no quería estar ahí. ¿Cómo ese asunto? No me quería suicidar, no podía cómo, y no podía zafarme, pero yo no quería morirme. Y bueno, crisis infernal. Ese es el motivo por el cual Juan Pablo II, no este caso, sino ese es el motivo por el cual Juan Pablo II dijo, no podemos quitarle cristiana sepultura a una persona porque no se sabe si en el último milésimo de su vida no se arrepintió de ese acto, de ese hecho. En otro orden de cosas había un tipo muy gracioso, que yo lo traté mucho, el que tenía la radio en el Moyano, en Buenos Aires, se me fue el nombre ahora. Bueno, lo llaman porque un paciente de él era psicólogo social. Moffat. Qué personaje. Entonces un día él me cuenta que lo llaman porque un paciente de él se estaba por tirar de un octavo piso. Entonces él entra al departamento y el pibe estaba en el balcón. Entonces le dice, no entré porque si vos pones un pie adentro, yo me tiro. No, dice, yo lo único que quiero es que vos me contestes una pregunta. Bueno, vos te tirás, ¿no es cierto? Estamos en el octavo piso. Y si vas por el tercer piso y te arrepentís, no, no me podés preguntar eso, no, yo te lo puedo preguntar, el tema es si vos me lo podés contestar. Y ahí empezaron a conversar, se bajó del balcón. Un hecho que lo van a encontrar, Bofati lo contó por todos lados. Entonces, volviendo al tema del problema del suicidio. No sé si les conté, pero del año 23 al 24 aumentó el 40% la fertilidad. La primera que aumenta es el suicidio, después viene la depresión, el síndrome bipolar, los autismos, etcétera, etcétera. Pero el suicidio representa la anulación de lo que hablamos hoy, ¿no? Del lóbulo frontal, autorizándote o no a hacer tal o cual cosa. Y como no hay programas de prevención de suicidio, como por ejemplo sacar la palabra suicidio, homicidio, suicidio, femicidio, todo lo que termina en cidio es una elección. Lo inventaron los griegos. Cuando los griegos iban a cortar la leña para el próximo invierno, tenían que hacer el cidio, que era elegir la rama que parecía la más, que se iba a secar más rápido para que le sirviera en el invierno. Y ahí derivaron todos los cidios habidos y por haber. Entonces, vos estás eligiendo algo que posiblemente, si tenés la oportunidad de razonar sobre eso, no lo hagas. Para eso solamente puede haber programa, pero programa significa que a vos te inundan las pantallas de prevención, que a vos te enseñen lo que es la vida y el suicidio, la vida y la anulación, el consumo y el no consumo. Te lo tienen que enseñar. Y parece ser de que hay una epidemia porque todo el mundo dice lo que falla es la educación. ¿Quiénes tienen la educación? Pero no estoy hablando solamente de una educación universitaria. Vamos al inicio de tu aprendizaje, que es donde se cimientan las bases para que vos puedas aprender o no aprender. Entonces es muy complejo hablar de suicidio si no se tienen las herramientas que debe proveer el Estado para que vos puedas hacer algo con respecto a ello. Yo tuve que ir a dar una charla en la escuela de Neuquén de acá, y estábamos en la planta alta y los pibes se empiezan a agarrar a los trompadas, patazos. Y yo veía que este era el espacio, ¿no? La planta alta. Ahí había una barandita, sí, ¿eh? Entonces yo me abalancé sobre uno de ellos para hablarlo. Bueno, me llamó la directora, me dijo de todo, porque no se lo puede tocar al alumno. ¿Qué protestan, loco? Estaban ahí por tirarse de 3, 4 metros de altura, se iban a matar. Ah, bueno, pero eso es cosa de ellos. No, ahorita no. Entonces el suicidio, que es algo de lo que hay que hablar, porque además
por una cuestión que no se sabe, yo me suicido, ¿no? Alguien cercano a mí se va a suicidar en los próximos 30 días. Esto está visto y se sabe. ¿Por qué ocurre? No sé. Pero nosotros en Nogoyá, centro de acopio de merca, y Chacarí, otro centro de acopio de merca, los niveles de suicidio están al tope en la Argentina. Ahí ya vas teniendo, cuando uno habla de que hay acopio, bueno, Estado, Fuerza de Seguridad y familia. El último trabajo que yo leí, que para mí me parece sensacional, es del año 2023, diciembre del 2023, Universidad de Boston. Publicado así. Ha sido comprobado por esta universidad que los chicos retardan el inicio de la adicción cuando son controlados por los padres. Pero eso no significa pegarle a tu hijo. Significa, vas a salir, ¿a dónde vas? ¿Con quién estás? Llamame cuando vuelvas. Quiero conocer tus amigos, que se junten acá. ¿Viste? Esta chica de Florencio Varela, ¿qué pasó? Todavía quisiera saber, ¿saben a qué me refiero, Florencio Varela? ¿Qué pasó ahí? A una criatura de 15 años le regalan los pulpejos de los dedos, la abren con un destornillador y nadie puede explicar esto. Porque ahora empiezan las emociones, el proceso más allá, con esta falsa cuestión de que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Y les cuento una última cosa. Pueblo cercano. Un compañero de escuela lo tiene entre cejo al otro. ¿Por qué? Porque este anda con mi mamá y tiene mi edad. Y yo cuando pueda lo voy a despanzurrar. Y cuando pudo lo despanzurró. En la puerta de su casa, con su mamá atrás. Pues se tomó un colectivo. Entonces, ¿dónde está? Vamos a buscar al asesino, malvado. Todos consumidores, ¿eh? Entonces, un día alguien de ahí del pueblo recibe un llamado. Hola, sí. Era el prófugo. Entonces, le mantiene la conversación y se acerca a las autoridades y le dice, ¿y vos dónde estás? Yo estoy en Asunción del Paraguay. Ah, sí, bueno. ¿Pero qué estás en la casa? No, estoy en el Hotel Libertad, calle Juan Pérez, habitación 30. Muy bien. Pero los datos francés. Entonces salen rápidamente las fuerzas de investigación, golpean en la licitación, salen y dicen, mira, vamos a quitar a mano. Entonces la noticia fue, luego de notables tareas de investigación y de aprendizaje, se pudo dar con el asesino que estaba en Paraguay. Se tomó el colectivo hasta Corrientes, con DNI. Cruzó a Chaco, no sé a dónde, con DNI. Pasó la frontera con su DNI y se alojó con su DNI. Entonces, sobre todas estas cosas, hay una cargada de mentiras que no. Entonces vuelvo a la cuestión inicial. El Estado es cosa seria. El Estado no es una joda y el Estado debe estar presente. Equipo, ¿alguna pregunta? ¿Quiere dejar algún debate? ¿Alguna opinión? Ari. Che. A mí me quedó una cuestión ahí cuando comentaba de que habían hecho esa investigación con estudiantes que la presentaron, ¿no? Y había dicho que era un resultado impactante en relación a la falta de conocimiento que había en cómo actuar ante, por ejemplo, un protocolo de actuación ante determinadas situaciones de crisis. Sí. Y entiendo que también había o pudo haber alguna cuestión en relación al tratamiento, de largo tratamiento, ¿no? O intervenciones más a largo plazo. Sí. Luego de eso, ¿hubo algún tipo de acción en relación a eso? O sea, ¿se pudo generar algún tipo de elemento que permita justamente cómo actuar en determinadas situaciones de crisis, cómo se generan determinadas intervenciones para, no solo para la crisis, sino la post-crisis sería a largo plazo. O a largo plazo, a mediano plazo? Hasta donde yo sé, no cambió absolutamente nada. Y te hago una consideración, ¿no? Vos sabés que el mundo académico es complejo. Entonces, todo lo que no sea académico
pero que incida en lo académico, se lo mira con recelo. Yo estoy dando una cuestión conceptual, ¿no? Y voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la facultad. El mundo de las letras es muy académico, pero muy académico. Entonces existe el premio Nobel, existe el premio Asturias, existe el premio Cervantes, etcétera, etcétera. Pero para que vos puedas acceder a esos premios, tenés que tener una carrera académica, doctor honoris causa de acá, haberte presentado aquí, haber estudiado esto y aquello y lo demás allá. ¿Quién jamás fue a la escuela? Borges. Nunca fue a la escuela. ¿A qué universidad fue Borges? A ninguna. ¿Qué estudió Borges? Lo que quiso. Entonces, ella, ¿le dieron el Nobel? No, claro que no. Entonces ella no, porque Borges es un erudito, tipo que ha planteado enigmas en la física cuántica, ¿no? Con la proyección de los números tan finitos, con el Aleph, todo concentrado en un punto. Una cosa insólita esa. Entonces, yo he visto a lo largo de los años que si vos escribís muy bien y querés meterlo adentro de alguna cuestión literaria, si no pasás por la academia, no existís. O, si la academia tiene una postura política distinta a la que vos tenés, tampoco podés funcionar. Entonces yo la percepción que tuve con respecto, porque el trabajo lo presenté en Córdoba también, una mochila y todo, pero no pasó nada. Y yo me encargaba de decirle, esto es para que vean la posibilidad de meter el tema como una cátedra libre, como una secuencia de seminarios para advertir estas cosas. Nada. Se lo voy a mandar al trabajo. Le pusimos el nombre ENCEPEA, Encuesta Nacional Conocimiento Estudiante Psicología Enfermería, Argentina. Adicciones. Así. Pero no se logró nada. De hecho, todos los programas preventivos, salvo el tabaco, lo único que muestran son curvas ascendentes. Cada vez no pueden seguir jodiendo. Cada vez es más precoz la edad. Mirá, la edad es 10 años para arriba. No, pero yo conocí un N7, sí, uno, sí, no tiene injerencia estadística. ¿No? Entonces, vamos a hacer una encuesta para ver el inicio. Cuando apareció el pacto, ¿se acuerdan del pacto? El jefe de la secundaria. ¿Moro? No, fue antes de Moro. No, Molina. Molina. No, Molina fue el peor de todos, ¿no? Anterior, que fue diputado, embajador en Francia, de Rosario, el hermano del técnico de fútbol. Bielsa. Comienzan a agarrar en un seminario enorme. ¿Sabe por qué? El tipo asume, ¿no? Yo estaba al lado. Y dice, para que ustedes vean mi compromiso con este tema, anoche vi 4 veces seguida la película Tráfico. Yo me agarré la cabeza así. Entonces el tipo vio que no sé si han visto la película Tráfico, más bien que le carapela, pero muestra el mundo del narcotráfico en Francia, qué sé yo. Bueno, termina y me dice, ¿a vos te molestó? No sé si me molestó. Lo que me pareció increíble es que vos trajeras esa anécdota y presentarla como un compromiso con la gente, ver una película. Tráfico. ¿De qué te hablo? Insólito. No, pero escuchame, es para relacionarme con el público, quedaste para él. No sé qué, le digo. Pues realmente es algo. Es como si vos me dijeras, voy a hablar de marihuana, entonces me voy a fumar 3 o 4 porros para mostrar el interés que tengo con la marihuana. Son cosas que van apareciendo anécdotas tras anécdotas. Bueno, lo de Moro y presidente. Bueno, una última cosita, porque me pareció que fue importante. Estamos en tiempo, Mario. Sí, así que va a ser la última. Así que Si tenés alguna referencia al libro de la política de Aristóteles, es bienvenido. Sí. Porque hay una de las materias que se llama Modelos para Política Sociosanitarias. Aristóteles, la política. Y entonces, bueno, entonces, en uno de los tantos programas que inventamos,
Uno se llamaba Polos Preventivos Educativos sobre Elecciones. Pusimos 5 en la provincia. Uno de esos polos preventivos estaba en la empresa que distribuye energía en esta provincia. Porque ahí tuvimos que intervenir seriamente en un grupo de trabajadores que estaban en las todas, ¿no? Y fue muy efectivo, tanto es así que ahí se creó dentro de esa empresa un grupo de prevención de elecciones. Punto. La otra cuestión, no es lo mismo hablar de los políticos que hablar de la política. Son dos cosas totalmente distintas. Uno podría llegar a decir que la política se contamina con los políticos, pero tómense el trabajo, hay un libro de Aristóteles, así, léanlo. Parece una pavada lo que uno lee, pero tiene una profundidad extraordinaria, pero nos permite pensar lo que es la política. Pensar. Porque si no, uno actúa como esa ley de fisiología de todo o nada. Responde como un estímulo y en realidad está respondiendo muy mal o sin conocimiento. Entonces, les sugiero que lo lean de la misma forma que el discurso del método de Descartes, que cuando uno ve el libro, que es así, el discurso es así. Son 20 caricias, que han marcado a la humanidad. Son 2 libros que sería bueno que lo lean, porque a uno lo advierte de una serie de cosas que te permite a vos empezar a tener una visión distinta de lo que ocurre y de lo que no ocurre. Muchas gracias, maestro. Saludos a los que están virtuales y chao. Bueno, Ali, Bueno, voy cortando la grabación. Bueno, muy contento de haber pasado nuevamente por un área educativa de semejante. Hacemos lo que podemos. No, qué fantástico, me encantó esta. ¿Quieres decir algo?